Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto poder saludarte nuevamente a través de este canal, escuchando su voz, el cual tiene el propósito precisamente de ello, de escuchar la voz de Dios, de escuchar su voz a través de lo que dice la Biblia. Quiero transmitirte ideas, principios que están en la Escritura, algunos textos muy interesantes, algunos versículos clave que pueden afectar la vida de una persona, que pueden afectar o tocar el corazón de una persona. Entonces, quiero compartir contigo partes de un salmo, el Salmo capítulo 25, que fue escrito por el rey David. Y quiero comenzar con el versículo 1. Dice así: recuerda, David fue un rey. David fue el rey de una nación llamada Israel. Dios lo escogió y David fue un rey. Y como rey tenía a su alcance todo lo que tú te puedas imaginar: tesoros, riquezas, poder, tenía cantidad de siervos, de personas, de servidores, pues, gente que le servía, los ejércitos a su disposición. David como rey tenía todo lo que podía tener. Y qué importante es saber que él, a pesar de todo lo que tenía, a pesar de lo que estaba bajo de él era la máxima autoridad, él era el que tenía el poder máximo en ese momento. Pero a pesar de todo, el versículo 1 dice: a ti, oh Dios, levantaré mi alma, no sea yo, Dios mío, en ti confío. A ti, oh Dios, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. De entrada comenzamos con esta expresión. El rey David comienza con esta expresión. Recuerda, el salmo es una canción. Los salmos, el libro de los salmos, son canciones o son letras inspiradas en alguien. En este caso, David se inspiraba precisamente en Dios. Y a través de esa inspiración, lo que Dios le provocaba a él era lo que él plasmaba. Y entonces es como salían los salmos. Salmo 25.1: a ti, oh Dios, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Qué importante las palabras del rey David. Como rey podía haber confiado en su fuerza, en su autoridad, en su poder político, en su poder para poder ordenar cosas, para poder gobernar, para poder decir, decretar, mandar y hacer, porque era rey. Él podía haber confiado en sus ejércitos, todos los ejércitos que él gobernaba. Él, si decía vayan, ellos iban; si decían deténganse, ellos se detenían. Él pudo haber confiado en sus ejércitos. ¿Qué otra cosa tenía David como rey? Pues tenía tesoros, riquezas, tierras, propiedades seguramente. Sin embargo, es importante este versículo porque ¿cuál era la confianza de David? A pesar de que él lo tenía todo en ese momento, dice la escritura que él decía: Dios mío, en ti, en ti confío. La confianza de David estaba en Dios. Y eso, amigo, amiga que me escuchas, es lo más importante y es lo que nos interesa precisamente a nosotros. Los seres humanos, nuestra tendencia por naturaleza, cuando tenemos necesidades de cualquier tipo, moralmente podemos decaer. Podemos demudar nuestro rostro, podemos caer en tristeza, podemos caer en depresión. Si no tienes dinero, te entristeces. Si no tienes trabajo, te entristeces. Si no tienes esto, cuando tenemos ciertas necesidades, nuestra confianza se va por los suelos, nuestra confianza se hunde. Y es verdad, el dinero ayuda, un trabajo ayuda a resolver tus problemas económicos, un ingreso o dos ingresos van a ayudar a tu vida. Hay gente que se aflige por no tener una esposa o por no tener un esposo, jovencitas que hoy día se afligen porque no han encontrado una pareja con quien casarse, jóvenes que tienen 20, 22, 25 años, algunos se preocupan porque no han encontrado una jovencita con quien pasar el resto de su vida. A veces no saben ni por qué quieren estar con alguien, pero ya se afligen, ya se duelen por esa situación. Pero es que no tengo novia, es que no tengo novio, es que no tengo pareja, es que todavía no me he comprometido con nadie. Gente
que a veces con su familia no tiene una buena relación, esposo, esposa, hijos con padres, padres con hijos, y eso causa dolor, causa aflicción, causa tristezas, causa depresión. Y cuando tenemos todo eso, cuando tenemos dinero, cuando tenemos un trabajo estable, cuando tenemos una pareja, cuando tenemos una familia, tal vez un auto para poder movernos, trasladarnos de un lugar a otro, a veces esa nos sentimos muy tranquilos y esa es nuestra confianza, que tenemos, por decirlo así, solucionadas todas las cosas. Pero déjame decirte algo bien importante. David, siendo rey y teniendo muchísimo más que tú y que yo, muchísimo más, no alcanzamos a comprender el poder que tenía David. Bueno, ¿cuál era la confianza de David? Sus ejércitos, su dinero, sus posesiones, su poder. Su confianza es que él era rey. No, esta es la parte importante. A ti, Dios, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. ¿Cuál era la confianza de David? Era Dios. Dios era su confianza. Por lo tanto, así es, debe de ser para ti y para mí un ejemplo. La vida de David debe de ser un ejemplo. Este rey que lo tenía todo, su confianza era Dios. Y esa es la parte importante, la parte medular de este salmo, que él podía confiar en un Dios vivo, en un Dios que estaba en los cielos, en un Dios al cual él amaba, adoraba, al cual él oraba, con el cual él tenía cierta intimidad a través de la oración. A través de estas oraciones, los salmos son inspirados, pero también son canciones, pero también las puedes ver como una oración. Y aquí vemos eso precisamente. En ti confío, es una declaración de lo que había en el corazón de David para con Dios. Y él le decía, como yo confío en ti, Dios, no permitas que yo sea avergonzado. Dice ahí, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Fíjate lo importante, o cómo clamaba, o cómo decía David. Él decía, yo no sea avergonzado. Como tú eres mi confianza, Dios, no permitas que mi vida sea causa de burla, de escarnio para otros. No permitas que vayan a verme y se vayan a burlar de mí. Porque como yo confío en ti, si ellos se burlan de mí, si a mí me va mal, si a mí me sucede esto, si yo caigo en esta situación, la gente se va a burlar de ti. Y van a decir, ahí está el rey David. No, que su confianza es Dios. No, que confía en Dios. Y míralo, ahí está, afligido, dolido, cayó en vergüenza, cayó en pecado, hizo esto. Y hoy día, amigo, permíteme decirte, amigo, amiga que me escuchas, si tú eres una persona que busca a Dios, que ha entendido lo que dice la palabra, que ha entendido lo que dice la Biblia, y que de alguna manera está poniendo en práctica en su propia vida los principios de Dios, seguramente mucha gente te va a ver, te va a estar observando y te va a criticar. Sí, cuando tú haces cosas buenas están ahí y pues tal vez se burlen. Pero en el momento que tú cometas una situación incorrecta, indebida a los ojos de ellos, van a decir, no que eres cristiano, no que confías en Dios, ahí está, pues no que vas a la iglesia. Bueno, el clamor de David era ese, Señor, Dios, como yo confío en ti, no permitas que yo sea avergonzado. Versículo 3 dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Déjame decirte, si tú eres una persona que confía, que espera en las promesas de Dios, que espera en los principios de Dios, que confía y practica los principios de Dios, no va a haber confusión en tu vida. Mucha gente hoy día en una congregación, en una iglesia, pues se reúne cada semana, los domingos, tal vez entre semana, tal vez tiene actividades y participa de algunas actividades. Es como le llaman un miembro activo dentro de su iglesia. Realiza cosas. Y a veces esa se vuelve la confianza de la persona. Esa se vuelve la confianza, pues es que, pues yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Soy cristiano porque voy los domingos, porque canto.
Soy cristiano porque, pues es que yo soy maestra de escuela dominical, porque yo ayudo con los niños, porque yo participo en el aseo, porque yo participo los miércoles guiando la oración o ministrando la alabanza. Y a veces eso se vuelve la confianza de algunas personas que se dicen amar a Dios. Y puede ser que se confundan. Ay, ¿por qué eres cristiano? ¿O por qué dices que eres cristiano? Pues es que yo voy a la iglesia, tiene años que voy a la iglesia. Es más, mi mamá iba a la iglesia, yo crecí en la iglesia y pues ya sigo yendo a la iglesia y me quedé en la iglesia. Esa no debería de ser la respuesta. Nuestra respuesta debería decir, porque tú, oh Jehová, eres mi confianza. Dios es tu confianza. Esa sería la respuesta correcta. Que tú dijeras, pues soy cristiano porque confío en Dios, porque Él me ha perdonado, me arrepentí me hizo ver mi maldad, me arrepentí de mis pecados, me perdonó y aparte de ello yo sé que un día voy a estar en su presencia. Esa debería ser la respuesta de muchos. Pero cuando la gente a veces te dice, pues es que yo voy los domingos a la iglesia, yo me reúno cada domingo, yo voy cada sábado o cada domingo, cada semana. Pero la Biblia es muy clara. Si tú a veces estás confiando en otras cosas, pudiera ser que estuvieras confiando incluso en tu pastor o en el predicador fulano de tal, el predicador que nos comparte en línea, el predicador de mi iglesia, el pastor de mi lugar, de la congregación donde yo estoy. La Biblia dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Y a veces, como cristianos, como discípulos o como congregantes, terminan siendo confundidos en el lugar en el que se congregan. ¿Por qué? Porque su confianza ya no es Dios, su confianza ya está en otras cosas, en sus obras, en sus hechos, en cómo se comportan, en qué hacen, en cómo hablan, en cómo dicen, en cómo mencionan. Casi traen la aureola en la cabeza y no quieren hablar con la gente a su alrededor. No quieren contaminarse con el mundo de allá afuera. Amigo que me escuchas, amiga, déjame decirte, todos los días tenemos que salir allá afuera. Todos los días allá afuera hay una batalla que librar, allá afuera hay tentaciones. Pero precisamente por eso está la palabra. Ahí no vas a depender del pastor, ahí no vas a depender del predicador, ahí tienes que depender completamente de su palabra, de sus principios y de la oración, de la comunión íntima que tengas tú con él. Por eso la Biblia dice, ninguno de los que confían en Dios va a ser confundido. Lamentablemente, a veces la confianza de la gente, de muchos congregantes, ya no está en Dios, está en todo lo que tienen a su alrededor. Pues es que mi pastor da unos mensajes. Híjole, si vieras, hermano, cómo habla mi pastor. Pero es que la hermana que toca la alabanza, el hermano que ministra los cantos, de veras nos lleva a la presencia de Dios. Pero yo voy y hago el aseo 2 veces al mes. Yo participo con el grupo. Si hay jornadas, voy. Si los domingos no falto, llego temprano, me voy tarde. Y a veces esa se vuelve la confianza de muchos de ellos. No nos equivoquemos. La confianza nuestra debe de estar siempre en Dios. Porque Él fue el que nos perdonó. Él fue Jesús, el que Dios mandó a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. El versículo 4, bien importante, decía el salmista David, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Las palabras de David no tienen competencia, por decirlo así, no tienen comparativo con nada. O sea, estas palabras son las más importantes. Primeramente le dice, muéstrame tus caminos. Y una vez que me los hayas mostrado, enséñame tus sendas, pero además encamíname en ellos, porque yo sé que tus caminos son verdad, tus sendas son justicia, y enséñame a andar por ellos. Muchos de nosotros hemos aprendido cuál es el camino a través de la escritura, a través de congregarnos en algún lugar, porque el ministro que está a cargo del lugar te enseña y te habla, y está bien, y te muestra la senda a través de la escritura.
Pero ahí nos quedamos, en que nos enseñen la senda y a veces no caminamos. Porque por miedo a fallarle a Dios, porque es demasiado estrecho el camino. El Señor lo dijo, que era muy estrecho el camino, ¿verdad? Para andar. Pero David decía, encamíname, enséñame, muéstrame. ¿Por qué? Porque había una razón, una sola razón. David decía, porque tengo muchos ejércitos, porque por mis riquezas enséñame, cuánto quieres Dios te voy a dar, tengo oro, tengo siervos, cuántas propiedades, enséñame tus caminos y yo te doy algo, Señor. No. ¿Cuál era la respuesta de David? Era, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Y déjame decirte, querido amigo, que me escuchas, amiga, si en algún momento de tu vida Dios salvó tu alma, si en algún momento de tu vida espiritual Dios salvó tu alma, te perdonó, te arrepentiste de tus pecados, te mostró su amor, te perdonó, tú te contristaste ahí en tu corazón y Dios te perdonó, te mostró a Jesucristo resucitado. Si en algún momento fuiste salvo o eres salvo, eso es lo más importante. Porque David decía, tú eres el Dios de mi salvación. No hay nada más en que tú y yo podamos confiar. Tú no debes de estar confiando en nada ni en nadie más. No debes confiar en tus obras. No debes confiar en que ayunas. No debes confiar ni siquiera en que oras. No debes confiar en que te reúnes o te congregas. O no debes confiar en que vas a un lugar donde se predica la verdad. Debes de confiar en quién. En Dios. Porque Él fue el que te salvó. El Dios de mi salvación. Y David decía, he esperado 2 horas. Estoy esperando una media hora. ¿He esperado 15 minutos? No. Decía, en ti he esperado todo el día. Si tú, amigo, tienes muy claro que Dios fue quien te salvó, que Dios te perdonó tus pecados, que en algún momento de tu vida Dios te habló a tu corazón, a tu cabeza, abrió tu entendimiento. A través del Espíritu fue revelado Jesús en la cruz a tu vida. Y tú dejaste de vivir como antes vivías en el pecado. Y ahora vives bajo la gracia de Dios. Entonces, Dios te salvó en algún momento. Pero lo importante es que tú puedas esperar en Dios todo el día. Que tú sepas esperar en Él. ¿Qué es esperar en Él? Pues es simple y sencillamente cuando te despiertas en la mañana, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Agradecer a Dios su bondad, su misericordia, su amor, su paciencia, todo ello. Así que yo te invito que si tú eres una persona que ha considerado que fue salva o que es salva por Dios, no confíes en lo que estás haciendo. Tienes que seguir confiando en quien te salvó precisamente. Y tienes que esperar en Él todo el tiempo, todo el día, todo el tiempo. Sí, esperar en Él es, Señor, pues salgo a trabajar con tu bendición, porque yo ya oré y te di gracias por este día y porque sé que tú me guardas. Sé que allá afuera hay mucha tentación, sé que allá con mi familia hay tentación, pero los voy a ir a visitar porque es parte de mi testimonio poder hablarles a ellos. Parte del testimonio que yo les tengo que dar es parte de que me vean comportarme con ellos. Hay mucha gente hoy día que dejan a su familia cuando conocen la salvación de Dios, cuando son perdonados, se arrepienten y han conocido la salvación, el perdón de Dios, y de repente dejan de visitar a su familia, a sus padres, a sus hermanos, y en lugar de amarlos más, se vuelven como más enemigos y dejan de visitarlos y dejan de frecuentarlos. Entiendo. A lo mejor dejas de frecuentarlos porque a lo mejor toman, porque a lo mejor hacen cosas que a Dios no le agradan, pero precisamente al dejar de frecuentarlos, tú no puedes mostrarles quién eres, tú no puedes mostrarles el amor de Dios, al contrario, van a decir, ah, pues es que se volvió cristiano y míralo, se volvió bien payaso, bien sangrón y no queremos verle, ni nos quiere ver, así que mejor que se vaya. Y en lugar de generar un vínculo con tu familia, generas una ruptura. Y sí, hay una parte en donde la palabra, el Señor Jesús dice, porque no he venido dice, yo he venido a traer espada entre los padres y los hijos, entre la familia, ¿no? Sí, va a haber una división, no quiere decir que tengas que actuar con ellos, pero es importante que tú sí sepas amarlos. Y saber amarlos es ir con ellos, visitarles, ayudarles, compartirles,
simple y sencillamente mostrarles tu vida, la vida nueva que Dios te dio. Si tú esperas en Dios como David lo hacía todo el día, tu vida va a ser una vida cristiana todo el tiempo. No te estoy diciendo que nunca vas a volver a pecar, no. La Biblia dice, si tú esperas en Dios todo el día, si tú esperas en Dios como esperaba David, Dios te va a bendecir espiritualmente, en la familia. Dios te va a abrir puertas que a lo mejor antes tú no considerabas. Por lo tanto, es bien importante que tu confianza permanezca en Dios. Qué importante es poder obtener de estos 5 versículos algunas 2 o 3 verdades. El rey Salomón dijo, Dios es el todo del hombre, el todo del hombre. Y déjame decirte que Salomón fue un hombre rico, todavía con mucho mayor gloria que su padre David. Pero Salomón también confirmó y dijo, Dios es el todo del hombre. Solo una cosa he hallado, que Dios es el todo del hombre. Ese es el fin del discurso. No hay más. Por más que escuches nuevas filosofías, por más que escuches nuevas doctrinas, por más que escuches nuevas ideologías que se dan en este tiempo, Dios es el todo del hombre. David lo entendía muy bien y él por eso confiaba en él. No confiaba en lo que él tenía, no confiaba en sus posesiones, no confiaba en su persona como rey, su autoridad como rey, no, ni en todo lo que tenía, confiaba en Dios. Dios mío, en ti confío. Esa siempre fue su confianza. Dios mío, en ti confío. Ahí estaba. Y por otro lado decía, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, quiero andar por ellas, porque tú eres el Dios de mi salvación. Le quedaba claro que la salvación venía de parte de Dios. Y acuérdate, no es por obras para que nadie se gloríe, no por lo que tú estés haciendo, ni por cómo te comportes, ni por cómo eres, ni por cómo actúes, ya eres salvo. No, la salvación viene de parte de Dios. Y cuando tú eres salvo, no te andas cuidando, ni te andas protegiendo, ni te andas viviendo así, ni hablas así, ni no. La salvación viene de arriba y tú actúas de manera libre, de manera natural. Todo te va a salir. Porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Estimado amigo, amiga que me escuchas, quiero invitarte a que tú leas el Salmo capítulo 25. Nada más leí 5 textos, nada más compartí del versículo 1 al 5. Léelos 1 o 2 veces más y analízalos, medita sobre ellos. Te van a dar un toque a tu corazón, te van a dar algo a tu vida. Es un gusto para mí poder compartir contigo nuevamente y lo voy a estar haciendo de aquí en adelante. Te mando un cordial saludo desde la Ciudad de México. Cuídate mucho. Todavía estamos en días que no son fáciles y tal vez vengan días más difíciles, pero si confiamos en Dios, Él nos va a ayudar, nos va a dar la gracia y va a hacer que tú y yo podamos seguir en sus sendas y en sus caminos. Te mando un cordial saludo. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.